Revista Sander. Marcela Trujillo hojea junto a diferentes representantes de revistas disidentes de la dictadura militar de los 80 y en colaboración con CEDOC diferentes publicaciones cocinadas en la época, generando un diálogo entre la contingencia del momento, la memoria de sus creadores y lectores. Bueno, yo voy a hacer la presentación, ¿no? Estamos acá en Torre de Control, en Matucana 100. Este es un brazo de la exposición Ander que se está realizando en el Museo de Bellas Artes. No puedo dar nombre de quién la dirige, el que la inventó porque no me acuerdo, pero estoy encargada de hacer las entrevistas a las editores o algunos autores, dibujantes que participaron en las revistas underground de la contracultura en dictadura, en la dictadura militar que tuvimos en Chile en los 80s. Entonces nuestro primer invitado es Santiago Elordi. Santiago, muchas gracias por venir a en este caluroso día a Matucana 100, que me encanta acá porque está como vacío, ¿no? Sí. Es como que estamos solos. Eso es entretenido. Gracias por la invitación. Hay que darle las gracias a los chiquillos que hicieron la torre sí. A Sununi, ¿cómo se llama? El que construyó esto. José de la ¿no? No, pues su ¿sí? Ya, mira, bueno, entonces quería poner en el museo. Pero no lo dejaron. Parece que no. Estamos aquí en Matucana. Entonces, bueno, como te comentaba recién que nos encontramos en la cafetería, yo hice todo un estudio de tu trabajo estos días y ha sido muy entretenido porque de verdad tu vida es muy interesante y es como, no sé, dan ganas de probar alguna de esas cosas, de hacer cosas que tú has hecho. Entonces hice toda una lista de cosas y obviamente la mandé por internet y no se subió, así que me lo sé un poco de memoria, lo que vamos a hacer hoy. Primero quiero que te presentes tú porque tenía una lista de cosas de lo que tú eres, pero prefiero que tú me digas todas las cosas que tú puedes poner como en tu currículum, que eres escritor, periodista, documentalista, viajero, activista social. Activista social desde el arte. Desde el arte, claro. El arte, sin consignas muy claras políticas. Eso es bueno afirmarlo. ¿Qué más? Padre de familia. ¿Cuántos hijos tienes? Amigo, creo mucho en la amistad. ¿Cuántos hijos tienes? Como una religión para mí la amistad. Bonito. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 4. 4 ya, hartos. Siempre pensé que iba a ser solo. ¿En serio? Y realmente me encontré con 4 hijos. Bueno, de a poquito van saliendo, se demoran igual. Van saliendo cosas sorpresivas en el camino. ¿Y dónde vives ahora? Ahora actualmente vivo en la costa valenciana. En España. En España entre, ¿cómo se llama? Valencia y Alicante. Ya, qué lindo. El Mediterráneo. Qué bacán. Yo en alguna entrevista veía que vivías en Londres. Estuvimos viviendo mucho tiempo en Londres. Ya. Pero después nos fuimos a España porque Londres se puso muy caro. Se puso muy caro, ya. Y por la cosa del Brexit se puso muy complicado también. Ya, perfecto. Se puso muy nacionalista, a mí no me gusta ese tipo de sociedades. Sí. Igual sigue siendo tu esposa es pintora, además, ¿o no? Colega. Sí, qué bueno. Es pintora, ella es inglesa. Ella es inglesa, claro. En verdad es escocesa. Pero chilena, o sea, ella... No. ¿no la conociste acá? La conocí acá. Ya, la conociste acá, sí, eso entendía yo. ¿Querés que te cuente cómo la conocí? Sí. Bueno, iba pasando por la Alameda. ¿Ya? Y había una exposición de ella. ¿Dónde? La exposición en la Católica. En la Católica, ya, en el centro de extensión. Claro, y no me habían convidado a la exposición y entré a la exposición y me gustó ella y ese mismo día salimos. Después de la exposición, ¿ya? A bailar, a chupar, a tomar una cerveza. Yo andaba en un auto y se me perdió el auto. Y al otro día... ¿No sabías dónde lo había estacionado? No me acordaba dónde lo había dejado. Y a ella le gustó mucho esta cosa que yo me llamara Santiago y viviera en Santiago, lo encontró ridículo. Entonces, como a ellas les gusta toda esta cosa más ridículo, claro. Y este humor así como absurdo, fue una buena, ¿cómo se llama? Un enganche. Qué bueno. ¿Y qué edad tenías tú? No me acuerdo, haber tenido como unos 30 y tantos. Ya. 34, 35. ¿Y eso qué año era en Chile?
Tampoco me acuerdo, sé que yo soy muy malo para los años, pero sé que Pero, ya no era la dictadura claro, de Pinochet, transición. era la época de La democracia, ya, Sí, ya, era la perfecto. época de la democracia. Qué bueno. Oye, mira, el primer set de preguntas tiene que ver, como te había contado, con la infancia. Yo hago un podcast con la Sol Díaz, donde entrevistamos a dibujantes principalmente, mujeres principalmente, pero también hombres. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿cómo eras tú de niño? ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo era tu casa? ¿De dónde venía esa... todas las cosas que te forman como persona ahora, ¿dónde estaban esas semillas en tu infancia? Perfecto. Antes, como esa parte de definirme como qué es lo que soy, a mí también me gusta añadir la cosa de la poesía. ¿Ya? Yo creo que opero todo desde o buena parte de lo que hago, ¿Y desde la poesía. ¿Y dónde empieza la poesía en tu vida? No sé, no la puedo identificar muy bien. ¿Y en la infancia pero desde dónde la matriz crees? poética yo hago los documentales, los norestes, los diarios, las películas, Pero las novelas. ¿y en tu infancia, por ejemplo? ¿Cómo era tu papá, tu mamá? Mis papás era un gallo como interesado en el conocimiento, con ¿Qué hacía? asombro por el conocimiento. ¿Qué trabajo Él tenía? trabajaba para un ¿cómo se llama? Un laboratorio internacional que se llama Pfizer. ¿Ya? Era ejecutivo de Pfizer. Las que hacen las vacunas. Las que hacen las vacunas hoy día. ¿Es científico tu papá entonces? No, era ingeniero. No, tampoco, no tenía profesión, como yo. Pero llegó a ser gerente de la división química porque vivió muchos años en Estados Unidos. ¿Ya? Y no sé cómo llegó hasta el laboratorio, y viajaba mucho. Y esa era su pega. Ya, trabajaba en Pfizer. Era un ejecutivo de Pfizer. Ya. Entonces le daban un auto y el fin iba mucho a Estados Unidos y toda esa cosa. Y después, ¿Taquilla tu papá igual? Era taquilla. Porque mi papá se fue a Estados Unidos, se arrancó de su casa. ¿Ya? Porque él quería ser actor y bailarín. ¿En el año? En el año, ponte tú, 40, 50, 40. Ah, y eso no era para un niño. Que se estaba arrancando en un barco en Tocopilla. No. Lo agarró la policía y lo trajo a la casa. Pero él volvió a arrancarse después. Y estuvo viviendo como 15 años en Nueva York. Mira, o sea que ahí hay una semilla, el que se arranca. Bueno, claro. De eso estábamos hablando recién, ¿no? Claro, y mi abuelo, ¿ya? Por el lado de mi padre, es inmigrante vasco. Ese es el abuelo que vi en una entrevista, vino a Chile, claro. Por la cosa de Franco. Claro. Huyendo de Franco, se vino a Chile, uno de los motivos, y otro es porque los vascos, hereda el mayor de los vascos. ¿Ya? Y todos los otros se van. O sea, como que los otros no importan. Los otros no importan, o sea, están obligados a irse cuando son familias no muy ricas porque no le alcanza para todo. Ah. Entonces un hermano de mi abuelo se fue a Filipinas, ¿ya? El otro se fue a Buenos Aires, el otro se fue a Estados Unidos y mi abuelo vino a Chile. Ya. Igual entonces, en Chile hay una comunidad vasca grande. Bueno, claro, ahí se metió con esa comunidad y ahí empezó a... ¿Y ese es de parte de tu papá? De parte de mi papá. ¿Y de parte de tu mamá había de parte de mi mamá somos chilenos. Unos ancestros como de Pedro de Valdivia, exacto, que leí. Exacto, exactamente. Que es el primer español que plantó los viñedos para hacer el vino. No, pisco. Y pisco también. Eran pisco, las dos cosas. Según la cuenta de la leyenda, un ancestro mío se llamaba Pedro de Cisterna. Pedro de Cisterna. Que era de Valencia. ¿Ya? Y se asoció con otro conquistador que se llama Aguirre. Hicieron el pisco. El pisco. Destilaron el pisco. Que no se llamaba así en esa época, se llamaba de otra manera. No sé cómo se llamaba, en verdad. Claro, es que así decían en la revista. Claro. Y por ese lado, soy chileno. Ya. Pero chileno no de hace 500 años, ¿no? Claro. No nativo como los indígenas. Claro. Pero claro. Igual, hay cierta antigüedad. Oye, él fue como fundador de La Serena, me acuerdo. Sí. ¿Tu familia era de La Serena? ¿La familia de tu mamá? Sí, era de La Serena. Pero ya. Después se vinieron a Santiago y después se entroncaron con otros conquistadores. Tú sabes que estos gallos se mezclaban entre ellos. Obvio, po. Para mantener las tierras. Y la sangre y todo. Una cosa... No sé cuál es la palabra. Bueno, todavía la clase alta se meten en los primos, pues eso es como bien UDI. Claro, en todas partes del mundo. Sí, la realeza. Entre los mapuches, entre los indios, los aztecas, eso es parte del género humano. Es parte del género humano. Nos guste o no nos guste. Oye, ¿y tu mamá qué hacía? ¿Tu mamá?
Mi mamá era corredora de propiedades. Ya, o sea, era profesional, trabajaba. Ella se hizo después profesional, ejecutiva y le fue muy bien en esa cosa. Ya, ¿y tú tenías hermanos, hermanas? Tengo un hermano que es rock and roll, es rockero. ¿En serio? ¿Y es otra famoso? hermana que es empresaria. No famoso. ¿No? Nosotros Ya. no somos famosos. Pero tú sí. No, ojalá. O sea, no sé si ojalá, en verdad no. Yo creo Yo a que esta altura Lo sí. encuentro como un poco, mucho peso ser famoso. Sí, bueno, Noreste era famoso, pero tu Tú, nombre no tanto, claro, es cierto verdad, sí, tenés razón. Familia, Claro. famosillo. Famosilli. Oye, entonces tienes un hermano que es rockero, una hermana que es... Que es empresaria, que vive en ¿Empresaria? Estados Unidos. ¿Ya? Y tengo otra hermana que hace jardines. Ya, y tú eres el menor, el del Yo soy el medio, del medio. ¿ya? Y a tu pregunta, yo creo que tú vas hacia un lado de cómo yo salía así Sí, con esta ¿de cosa dónde del viene abuelcito. eso? No tengo idea. No, ¿nunca te lo he preguntado? Nunca me lo he preguntado. Creo que de repente salen cosas raras en la familia. Pero En lo que tú todas las contáis familias. de tu papá es muy eso, ¿no? Eso de escaparse El sentido Sí. de la aventura Sí. y escaparse del viaje viene por el lado de mi papá. de tu papá, ya. De Por el ahí lado de mi mamá, le ella vamos a nunca se agradecer quiso a él. mover. Ya, Y cuando salía de Chile siempre comparaba con Chile y lo encontraba mejor Chile. perfecto. No ¿Y sé si tú? conocí ese tipo de Sí, sí, personas. sí. No, es que Chile es mucho mejor, no, Chile es nada mucho que ver, mejor, mucho nada que Sí, ver. Los sí. franceses son Y uno dice, ciúticos, ¿pero cómo? hablan con R y la cosa. Sí, ¿qué Es importa? una ¿Cómo chileanía hablan? muy asumida. Yo creo que es miedo también de como perder tu privilegio, porque también cuando tú te vas y eres un latino nomás, no eres nadie más que eso. Es Y una cosa, un provincialismo también. pierdes muchos Y privilegios, es yo una creo. cosa que tenemos todos los chilenos de alguna forma porque Sí. somos bastante isleños. Sí, entonces pues somos estamos muy lejos. autorreferentes. Estamos muy lejos, Estamos claro. lejos, No es y para todas nuestras cosas son referentes a nuestra propia Exactamente, isla. y en esa época no había inmigración en Chile, muy No, poca. O sea, no bueno, había. estaban las colonias, no sé, los árabes, estaban los no sé, ay, ¿cómo se llaman los de Bosnia? No, ¿cómo se llaman? Los yugoslavos. Los yugoslavos o alemanes en el sur, pero son colonias muy antiguas, pero inmigración como la que hay ahora es súper contemporáneo eso, es de Claro. ahora. Entonces, oye, entonces, ¿cómo eras tú de niño? ¿Qué hacías? ¿Y en tu casa había hartos libros? ¿Había harta era una infancia donde habían estímulos o no? No había mucho estímulo. ¿No? No, yo era un gallo que le gustaba el deporte, pero Ya. siempre fui inquieto. ¿Y qué deporte Y me te gusta gustaba? fútbol, ¿Ya? atletismo, Ah. subir cerro, me gustaba todo eso y me gustaba leer el Mampato. Y el Mampato es pura aventura, Y por po. el Mampato agarré la aventura, después Tintín el aventurero, me gustaban los libros de viaje, empecé a leer a Stevenson, yo qué sé. Eso es bueno, esa los libros cosa. de viaje. La- ¿Empezaron en tu infancia? La literatura de viaje a mí siempre me cautivó. Ah, Eso de ir a buscar otras cosas. Entonces yo me aburría, ya. porque siempre lo encontraba muy fome todo. Y hasta hoy día sigo pensando que me gustaría conocer otras partes del mundo. Pero es y que otras enorme el culturas. mundo. Mira, un amigo, perdona que me saque el libreto, pero lindo. ¿Cómo estáis? Sí, radio, estamos en vivo. Saludos a Cociña y León que están acá. Santiago y Lourdes, ya nos vemos. Lindo, es lo máximo. Bueno, entonces, ¿y te gustaba dibujar? ¿Te gustaba escribir? No, ¿te gustaban los No, deportes? me gustaban los deportes nomás, no tenía ninguna cosa intelectual y me puse a escribir después cuando me estaba en el colegio, yo creo que al final del colegio. Al final del colegio, ya. Entonces, hay una parte aquí, ya estamos pasando al segundo punto, que es cuando tú sales del colegio y lo normal que en una familia clase media es que los niños vayan a la universidad. Claro. ¿Verdad? Y que vaya a estudiar y que vaya a hacer, bueno, ahora, antes habían 4 universidades y ahora hay un montón de opciones y la gente a veces se toma un año sabático, pero en la época en que tú saliste de colegio no había mucha opción, era como o vas a la universidad o te pones a trabajar, ¿verdad? Claro. ¿Qué decidiste tú? Mira, O yo- si yo fue una decidí- decisión tuya. Fue una decisión mía. Ya. Yo vengo de un colegio que se llama el San Ignacio, que en esa época era muy Sí, pues lo conozco. exclusivo, De de los jesuitas. ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba. El de arriba, ya. Sí. Entonces una familia muy también convencional. Tradicional. ¿Católica? tradicional, pero católico. Ya. Católicos, pero no tampoco beatos. Ya. Bastante abiertos por el lado de mi papá, a mi mamá le gustaba la fiesta. Ujú. Era la época del baby boomer, Ya. donde estos tipos de señoras andaban tomando Valium y tomaban pisco y whisky y se las pasaban en fiestas. Y tenían nanas. Tenía nana, Claro, obviamente, claro, nana. claro.
La nana. Oye, entonces, Y ahí yo dije, ya. no quiero entrar a la universidad. ¿Y qué te dijeron? ¿Cómo se te ocurre? No, mi papá me echó de la casa y dije que me quería dedicar a escribir. Te echó de la casa. Sí, esa cuestión era una ofensa para ese tipo de... ¿Y qué iba a sacar echándote de la casa? ¿Que cambiaras de que opinión? cambiara. Porque no te iba a dar plata. Es que es muy duro ser escritor. Porque Es muy tú te duro. dedicas a esto, al arte, Sí. intensamente, entonces tienes que buscar... ¿Y ya escribías entonces? Sí, ¿Y qué escribías? escribía poemas, ¿Ya? poemas básicamente. ¿Y quién Poemas. era tu referente más cercano a Todos, pues me empecé a leer a Rilke, Huidobro, Sendras? Parras, Sendras. No, Sendras llegó después, después? Ya, con Beltrán. ya, Entonces mi papá me dijo, bueno, si usted escribe, se va a la casa, ¿no? ya. ¿Y a Porque dónde no es te como fuiste? ahora que es bacán ser escritor y creativo, tiene Podía- más valor. O sea, podía social. estudiar, pero ¿y no podía estudiar literatura, por ejemplo? ¿O periodismo? No, porque yo quería viajar. Ya. Ese era. Entonces, y no quería entrar a la universidad, lo encontraba muy mediocre. ¿Y por qué encontrabas mediocre entrar a Porque la lo universidad? encontraba que te estereotipaban. Ya, te encasillaban, ¿o no? Te obligaban a pensar de una forma y yo creía que la verdadera aventura y el conocimiento estaba a través de la experiencia. Y era la libertad. Y Claro. era la libertad. Claro, exacto. Y la libertad ha sido la ilusión de mi vida, que no Ah. siempre la he conquistado y es muy difícil de obtenerla, Claro. pero por lo menos un motor. Entonces yo dije, no, voy a la universidad como todos mis compañeros que son todos abogados, qué sé yo, gente muy... de mi ingeniero, sociedad al- se supone que se llama la sociedad privilegiada. Privilegiada, claro. Es- Médicos. Es muy mal visto Claro. dedicarse a la poesía. Como un Te miran bohemio. en Como un menos. bohemio. Es un bohemio. Y hay que ser muy valiente. Es un bohemio muerto de hambre, claro. Muerto de hambre. Y es duro. Es tenés que duro. sobrevivir sin profesión. ¿Y tenías yo me algún la he visto- referente, algún amigo que hiciera eso? ¿O alguien que te apañara? ¿O un psicólogo? ¿O una amiga? ¿O algo? ¿Tenías alguna Tenía. contención? ¿Qué tenías? Tenía un amigo que me dice que se llama Gonzalo y la Vaca, que es un pintor. Sí, conocí a Gonzalo hace un par de años atrás, fuimos jurados en San Antonio y estuvimos un fin de semana con su polola, comiendo. Linda persona, hermoso. y un buen- Oh, para mí qué un gran artista. simpático. Yo siempre lo admiré, pero lo conocí así en persona. Fuimos a ver a un parque nacional, a ver a los pajaritos, lo pasamos súper bien. ¿No? Y él estudió medicina. pero se ¿Verdad? salió. ¿Verdad que él Se estudió puso a medicina? viajar. Ya, Entonces nos pusimos a viajar de repente juntos en varias cosas. ya. Y por ahí nos estimulábamos. ¿Y de dónde mutuamente. sacaste la plata para hacer eso? Adeo, trabajando, part-time, a la aventura. ¿Y cuál fue tu primer viaje? Como Mi dijiste, primer ya me viaje voy. Fue con Gonzalo a ¿Ya? Perú, Ecuador, Brasil. Adeo. Y ahí caímos, adeo, barco, todo, haciendo peguitas por aquí y por allá. En ese tiempo que tú viajabas sin motivo, solamente por la aventura. Sí, po. ¿Y llevabais qué? ¿Una mochila? No nos gustaba la mochila. ¿Qué llevabais? ¿Un Llevamos bolso? un bolsito. Un bolsito, ya. No, las mochilas eran para los mochileros, nosotros despreciábamos a los mochileros. ¿Por qué? Lo ¿Cuál es la encontrábamos diferencia? Muy mainstream, muy típico. Además, una lata andar con una mochila, son pesadas, ¿no? Y no hacía como que no hacía como carpitas, no. Era, ¿sí? ¿También? De todo. Carpa, de todo. Estuvimos presos muchas veces. ¿Por qué? Mira, una vez nos tomaron presos en Santarém porque le hicimos dedo a un negro muy simpático que nos llevó en un auto ¿Ya? porque queríamos cruzar la transamazónica. ¿Ya? Yo estaba viajando ahí con un francés, 2 argentinos, y nos tomaron preso porque el auto era robado. ¡Oh! Mala Y cueva. justo estábamos tomando unos cafés con unas minas increíbles, todo muy rico. Con y unas llegan mujeres, policías. unas mujeres súper lindas. Eran prostitutas, Ah, bueno, sí. Y muy lindas. Y llega la policía con metralleta y yo pensé que eran gallos que nos venían a asaltar. Y eran las policías, nos metieron presos, nos llevaron a una cuestión de militar. Era el tiempo de la dictadura brasilera. ya. Entonces nos torturaron mucho y nos tuvieron ahí Chuta. muchos días y después nos soltaron. Yo quedé totalmente me quedé mal. Pero la cosa es que ¿Era tu primera era mi experiencia? primera experiencia de viaje, pues, además no se ajustaba a lo típico, porque si tú salís de viaje, tú estás acostumbrado a ver que las torturas tienen un móvil político, ¿no? Claro, Pero no cuando tú gratuitamente. no por ir a asombrarte y a conocer los cocodrilos o tener aventuras, tenés que estar preso y torturado. Pero las dictaduras son así, po.
Claro, pero Y, ¿por y qué en, agarran a unos cabros que se roban un auto? y en Chile había dictadura también en esa En esa época. época había dictadura. ¿Qué año era eso? De haber sido el 70, de haber sido el 80, 77, 80, 80. 80 ya, plena dictadura y bien fuerte, po. Fue cuando el 82 empezaron las protestas fuertes. Era fuerte, pero yo, como te digo, a mí me tocó por el otro lado. Es lo que se llama estas familias privilegiadas. Claro, claro. Entonces yo no sufrí la dictadura, ¿cómo se llama? Exilio, en mi familia no hay exilados. Pero no era precisamente necesario que existiera eso, o sea, uno vivía en dictadura nomás. Ya vivía en dictadura, claro, viví el toque queda, todo eso. todo Yo eso, tenía claro. 12 años 12 cuando años. pasó la dictadura, pero no tenía yo la carta de identidad, que eso es importante también, para valorarme artísticamente, Claro. porque no había sufrido la dictadura. Mm. Y en Latinoamérica todavía asociamos al creador, al artista, muy cerca a lo político. Entonces tú tenés que tener un compromiso político Sí, para a veces, validarte. sí. Eso es una cosa muy latinoamericana. Sí, o sea, de Y- la generación, de esa generación, sí, totalmente. Sí, Yo creo que entonces sí. yo vine Sí. después de esa generación, Claro. entonces quedamos como guachos. Guacho, sí. Éramos como los hijos de la nada, como los La perdidos. generación perdida que La se llama, generación ¿verdad? de los inconsecuentes, Claro. de los escapistas. Sí, es que Sí, eso sí. a mí me interesa mucho el tema, en la palabra escapista que lo estábamos Ese tema conversando. bien entretenido. Es interesante Pero- porque es una de las cosas que aparece harto en las entrevistas, de que Noreste no hablaba de política y todo, pero también me interesa mucho esa época tuya donde tú te fuiste y te Ya. escapaste, como se Sí. escapó tu papá, de este futuro que estaba trazado como ser, no sé, médico, ingeniero, abogado, Claro. y te fuiste libre a recorrer el mundo con un amigo pintor, a lo que fuera, ¿no? lo que Y te fuera. pasaron todas las cosas que te pasaron. Y me siguen Tengo pasando. entendido, bacán, que tú tenías un diario. ¿Cómo era tu relación con ese diario? En esa época cuando me fui a viajar, Ujú. no tenía diario. Leí en una entrevista que había una novela que tú hiciste que se llama La Panamericana, que Claro. está basada Estaba basado en todos esos viajes. en los viajes que tú hiciste, pero no sé si son desde ahí o después, cuando te fuiste a Brasil, donde tú recuperaste todo ese material y lo transformaste en una novela que a mí me pareció algo tan lindo porque en ese momento uno dice, pucha, valió la pena, ¿cachai? Porque es material, es oro, ¿cachai? Son tus experiencias, Exacto, es yo creo oro, también. es totalmente oro. Entonces, Sí. me gustó mucho eso. Entonces, por eso te pregunto ahora, ¿cómo Fueron de era? varios viajes. ¿Y tú dónde anotabas que Yo eran anotaba libretistas? libretita. ¿Ya? Libretita, anotaba cosas, registros, no podía hacer un relato porque no Claro, sabía no era literatura, no era... sabía, no sabía cómo se formaba el relato, eran impresiones. Claro, Y después de mucho tiempo fui a buscar todo ese material y construí una novela, una ficción. Una pero eso narración. fue el 2018, Eso fue muchos años después. muchos años después, 20 años después. Claro, es una épica americana con todo lo que pasaba ahí en esa época. Porque tú te fuiste como porque querías escribir, pues. Entonces, Yo sabía que tenía que ¿dónde escribir. estaba, claro, en qué minuto hiciste lo que realmente querías hacer? Como ya, ahora sí voy a escribir porque ahora tengo experiencia, puedo escribir de algo porque me han pasado cosas, ¿cachai? Eso, es que yo opté por ese camino que está como un poco fuera de moda, que es el camino más romántico, por así decirlo. Sí, Hoy total, día total. Las cosas son más conceptuales. Hay internet. La gente estudia literatura. Claro, yo claro. creo que no sé si son los últimos, porque a lo mejor van a quedar siempre, pero ese tipo de escritor que necesita conectarse con el viaje geográfico, a más analógico que Sí, digital, sí. obviamente, y te necesita tener encuentros con la gente, diversidad de mundo y experiencias. Sí, Experiencias desde gozosas hasta duras. me pareció súper bonito eso. Y yo opté por ese camino, que es un camino que se llama más vital, por así decir. Desprestigiado o no sé cuándo se va a revitalizar de nuevo. Leíamos a los escritores, a Kerouac, por supuesto. Kerouac, maravilloso su libro En el Camino, ¿no? Claro, Y los sí. viajes del Dharma también. Todo Súper eso. bonito, claro. Y también. Y conocer otras culturas, Eso porque que- hablaste recién de que Chile es una isla, que es un país donde no hay un
un cruce de cultura como lo hay, por ejemplo, en otras ciudades del mundo que están más al medio, no sé, en Estados Unidos, donde hay gente, Nueva York, por ejemplo, en San Francisco, que hay gente de todas las culturas, de todas las religiones, cuando cruzáis la calle, ¿cachai? Pero en Chile no, pues. Entonces No, tenéis que salir pero de lo Chile. interesante, mira, en Chile no, porque yo estaba aburrido, porque lo encontraba chato, Sí. y era lo que yo conocía. Pero a lo mejor a esos pueblos que yo iba, también eran chatos, si tú te quedas mucho tiempo, pero lo que pasa es que yo pasaba Pero por que ellos, tú eras, no, tú eras un extranjero. claro, Tú eras un extranjero, y claro. sentirme a mí extranjero es una cosa que me acomoda mucho. Es que, ¿sabéis qué? A mí me pasa mucho porque a mí también, yo también he viajado, o sea, viví 7 años en Nueva York, 2 años en Alemania, Mira, y una de las cosas que me gusta más cuando me voy a otro lugar es sentir que no tengo historia con el lugar. Y eso es algo que le da susto a la gente muchas veces, que me lo han comentado y todo, y a mí me gusta porque siento que es como un nuevo comienzo, ¿cachai? Es como, no tengo las raíces que me atan, ¿cachai? Entonces puedo ir para allá, para acá, puedo no decir las cosas que me han pasado, ¿cachai? Puedo mentir incluso, ¿no? yo Y, soy de la y esa misma tribu. libertad es tan rica porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es Yo, para mí hermoso es eso. el motor del arte, mi arte, porque hay otros que pueden tener otras formas de apiarse al caballo. Obvio, claro. Pero para mí es el movimiento, lo desconocido y ese asombro permanente es lo que ya me permite explorar. Creo que ese es el lenguaje que busco también. Total. Oye, y con el Gonzalo, ¿hasta dónde viajaron? ¿Qué Hicimos después? 1000 viajes. ¿Y después por con quién Chile, más por viajaste? Chiloé, después viajé con franceses, después me fui a Europa solo. Y ¿A estuve dónde en fuiste? Israel, Europa, Medio Oriente. ¿Y por qué fuiste a Israel? Porque estaban los kibbutz, que era barato quedarse ahí. Ah, eran estas comunidades Comunidad agrícola. agrícolas, claro. Que habían de dos tipos, habían capitalistas y más socialistas. ¿Ya? ¿Y a cuál fuiste? Yo fui a la capitalista. Ya, Me y hacían tú trabajar mucho. podías elegirlo. No, llegué ahí nomás sin saber nada. Y había Habían gente... dos kibbutz, uno ¿Ya? que se llama Ashdod Yaakov Mehat y Ashdod Yaakov Mehat 2, ponte tú. ¿Ya? ¿Y tú tenías en el colegio amigos ¿Judíos? No. judíos? No. No. ¿No tenías relación con la colonia, no? No tenía. Qué Ahí me lindo. hice hartos amigos judíos. Qué buena. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Tuve un año, pero era chico. ¿Y te tenía hicieron 29. trabajar en qué? Trabajé en Construyendo. la cocina, ¿Ya? después trabajé cuidando unos caballos, porque yo andaba a caballo más o menos bien. Ah. Todavía me gusta el caballo, y ahí tuve un problema porque saqué a pasar unos gringos, ¿Ya? y el caballo se me encabritó, y se me cayó para el lado y se enterró un fierro que tenía aquí y se atravesó el cuello. ¿A ti? No, al caballo. Entonces me Concha de la castigaron lora. ahí y me mandaron de nuevo a la cocina a lavar platos. Oh. Y después zafé de ahí y me mandaron a cuidar los perros. ¿Ya? Yo estaba en la frontera con Jordania, ¿Ya? ese kibutz. Y cada perro tenía, ponte tú, 20 metros de cuidar así 20 metros con una cadena que tenía un tope. ¿Ya? No me preguntéis por qué, yo siempre he sido volado, se me arrancaron los perros, dos perros se Se me pusieron a bailar en arrancaron chelo, los perros al monte. y maté otro perro, se murió otro perro más. No. Entonces los jefes del kibutz estaban desesperados. Que se conmigo. vaya este chileno. Que se vaya este chileno, sí. No tiene feeling con los Sí, animales. no, me fue mal. Pero al final zafé, no sé cómo, y me quedé ahí. Qué bacán. Y Qué te divertido. pagaban justo para comprar cerveza y tabaco. Entonces yo me quedé mucho rato ahí. Y siempre hacíamos, ¿cómo se llama? Simulacros de bombas. Nos teníamos que meter en unos búnkers. Bueno. ¿Y tú has todavía escrito? sigue. Todavía, po. ¿Has escrito eso? No he escrito sobre eso. Ay, lo tenéis guardadito, po, porque son tus experiencias. Antes de que se te empiece a olvidar, yo creo que habría que Puede ser que escribirlo. algún día escriba un diario de vida. Podrías escribirlo antes de que Como se yo te estaba metido en olvide. la épica americana. ¿Y de dónde venía eso de la épica americana? ¿Por qué No sé de dónde pensaste me que llegó era...? Por Neruda puede ser, no sé, por contar un continente, no sé por qué, a lo mejor por ambiciones literarias. Por ese Yo tipo quería hacer que yo... un road movie de épica americana. Por ese tipo que yo te comenté en antes, el que era especialista de impresionismo en Sotheby's y después se fue a viajar. Leíamos también a Chadwin. Chadwin, ese. Es Ese que yo no también lo conocía, lo investigué ayer.
a propósito de una entrevista que te hicieron sobre los referentes de Noreste, ¿no? De estos viajeros, ¿eh? Sí, sí. Y me pareció interesantísima su vida. Sí, Todos los libros que escribió, que viajaba a distintos lugares y hacía una novela, que al principio eran como realistas, pero también mentía, hacía unas Mentía ficciones y como que los medios demandaron porque decía mentiras de gente que salían sus nombres reales, es ¿no? verdad. Era un escritor que, bueno, como escritor crea un filtro a la realidad, creas tu mundo que da cuenta de la realidad, pero no es la realidad. Entonces hizo mucha ficción y mentía, sí. Y yo en la Panamericana también miento. Hay muchos encuentros que ¿Pero no crees tuve. tú que la palabra es mentir o es Digamos, ficcionar, imaginar. yo creo, ¿cierto? Imaginar cómo Claro. va a ser real. Porque siempre, aunque sea verdad, es tu verdad. O sea, Sí. es una ficción igual. Sí. Yo hago harta autobiografía y ya a estas alturas creo que no es, o sea, es ficción igual. Porque igual cuento mi versión de las cosas desde mi biología, digamos. A veces no me acuerdo tanto y le invento también, pues. Entonces, Por supuesto, ¿cierto? porque yo creo que inventando también uno explora también la condición humana. Por ejemplo, yo estoy ahora releyendo El Quijote, que no lo veía hace mucho tiempo. Y ese viaje al Quijote está lleno de claves y señales, y es ficción. Es ficción, claro. Y es ficción que habla sobre otras novelas antiguas, sobre literatura del pasado, con esta locura, y es una cosa maravillosa. Pero también esa necesidad de viajar y contar todo lo que está viviendo también tiene que ver harto con el periodismo. El periodismo también está ahí, ¿no? El periodismo se supone que no tienes que mentir con el periodismo, estás Claro. hablando la verdad, Esa es pero la también está al lado de la literatura, ¿me entiendes? Están siempre como al borde de, ¿o no? Se topan, claro. Pero el periodismo es más de lo real, por así decirlo. Sí, y hay como un deber Hay un de deber informar, de una claro, cierta forma, de una además. cierta forma, claro. Entonces claro. la literatura es más de las zonas que no están en lo que se cuenta normalmente. Claro. De eso nos encargamos nosotros. Y además una experiencia personal. Es una Basado experiencia personal. mejor claro. en una experiencia Claro, personal. una Por ejemplo, Cervantes, tú sabes que era un gran viajero, era un aventurero. Perdió la mano, estuvo preso en Argel, le fue pésimo con los acreedores. Por ejemplo, Cervantes, si viviera hoy, no le darían el premio Cervantes. Porque era totalmente fuera del gremio Total. de los escritores aceptados y que le iba bien. Que le iba bien, claro. Y hoy día el genio de la literatura. Claro, pues no hay nadie más mejor que él. Pero es claro. impresionante lo que hizo, lo que vio, lo que jugó. Y todo es ficción, pero basado en su vida, digamos, de un derrotado, por así decirlo, de un perdedor. Al lado de Quevedo, López. Total, claro. Y todos esos que estaban en la corte. Trató de arrimarse, pero le fue mal. Pero le fue mal. Oye, ¿y qué Como yo he tratado de pasó? arrimarme también. ¿Y qué pasó con tu familia? ¿Tu familia en algún momento te dijo, ya, mijito, vuélvala para la casa? ¿O te preguntaban cómo te estaba yendo? ¿O tú les mandabas fotos? ¿O te divorciaste con tu familia completamente? No, ¿Cómo era fue eso? entrar y salir. Ya. De repente mandaba fotos diciendo estoy muy bien y les mandaba una postal de un hotel como para decir, Claro. para justificarme. Que estaba ahí Porque súper bien. también tenía un Y no sentido muerto de hambre. de culpa, Claro. también tenía un sentido de orgullo. Eran elementos ambivalentes. Y no te como en la decían, vida. claro, no te decían, ya ahora ya está bien, ahora vuelva y estudie leyes, ¿o no? Muchas veces. Ah, ya. Pero sí, yo imaginé. sabía que no lo iba a hacer y yo quería abrazo torcer. Y era como si el destino te agarra. ¿Ah? Es como creerse que uno no es un producto cultural que va por ahí por allá, sino que tú lo eliges, pero en base como un destino. Es algo muy raro de explicar. Sí, sí. Y todavía lo tengo y me voy a morir, yo creo que como escritor. Oye, ¿y cómo fue? ¿Cuántos años viajaste? ¿10 años, tengo entendido? Sí, pues 10 Más o años, menos. pero después he seguido viajando, porque con la que por ejemplo, hemos seguido moviéndonos. Claro, para todos lados. pero Con mi hagamos... familia de ahora. Con tu familia ahora, pero hagamos, por ejemplo, para llegar a Noreste, ¿no? Que es lo Sí. que nos convoca. ¿En qué minuto decidiste hacer este Sentar proyecto? cabeza. Hacer este proyecto, Ya. sí. Porque tengo entendido que hubo otro proyecto de revista antes. Sí, hizo otro proyecto que se llama De Nada Sirve. Eso. ¿Y de qué se trataba eso? Es una cuestión más de artes plásticas. ¿Ya? De decir, esta página no está aquí, de cruzar una cruz con
Era como arte conceptual. un poco más de arte conceptual, una cosa así que a mí ¿Y no qué me gusta año nada era ya. eso? ¿80 y algo? Eso era el 80 y tanto. Ya. Un signo comunista con la cruz y poner una mina y jugar con texto, no me interesa nada eso. Esa cuestión no. Y está bien que a otros les interese, ¿eh? Ujú. No quiero decir que lo mío sea lo único, eso me carga eso. Yo creo que el arte hay muchas opciones. Ya. Y esto Y era me carga como... alguien que hegemoniza el arte, que dice tiene que ser así o asá. Claro. Y esto eran acciones de arte que tú hacías ahí como en galerías, en la calle. En la calle. ¿Con quién? Con ¿Quién Mario era tú? Soro, Cristian ¿En serio? Barken. Con Mario Soro, qué Se buena. sumaban otros artistas por ahí. Mario Soro Moshe es de tu Mahler, edad, había- po. Sí, po. Sí, po. Sí. Sí. Habían gallos bien locos, Gonzalo y la Vaca. Con Gonzalo, ya. ¿Y en qué minuto alguien se sentaron y dijeron vamos a hacer un diario con noticias inventadas? Mira, eso fue así. ¿Cómo fue el origen real de Noreste? El origen real fue así. Yo mandé unas cosas a una revista underground que se llamaba El Espíritu de la Época, era un aforismo. Voy a entrevistar al que hizo el espíritu de la ¿Van época. der Birken? Acá. Sí, no, Mochiati. Ya. Mochiati, sí. Ya, mándale salud, me cae bien ese. Ya. Ya, entonces yo escribí esas cosas y un gallo que se llama Beltrán Mena, Sí, po, el escritor que es que médico. estudiaba medicina, Ujú. que después supe que era primo mío, Sí, pues tú eres Mena también, Sí. ¿no? fue a mi casa un día. Y ¿Ya? dijo, oye, me gustan estas cuestiones. Que ¿Qué tú cuestiones? escribiste, estos aforismos. Ah, ya. Entonces empezamos a hablar. ¿Y dónde lo dijimos, escribiste? En esa revista En que se esa- llama El Espíritu De la época. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces me dijo, ¿Y qué es un aforismo? son condensaciones de pensamiento ¿Ya? muy sintéticas para decir algo muy abierto y muy fuerte en muy pocos... Como por Muy ejemplo. No te lo podría decir ahora. ¿Es como una metáfora? Sí, Ya, es una es metáfora, una frase. pero es filosófica también. Ya. Y poética. ¿o Y no? poética. Ya, como que encierra mucho significado Que y encierra depende mucho cómo la significado entienda. comprimido. Ya. Y a él le Nietzsche era gustó. muy bueno para los aforismos. Nietzsche, Sí. sí, como frases célebres así. Una cosa, a él le gustó y me fue a ver y me dijo, empezamos a hablar todo, y tú quién eres, y yo era poeta. Me creo todavía un poco poeta. ¿Escribiste poesía en tus viajes? Sí, Sí, ya. escribía poemas. Ya. Entonces ahí llegamos como enchufamos en este sentido, que la poesía, rimamos en este sentido, la poesía es escritura, pero también es una forma de observación, de vivir, Ujú. de la vida, valga la redundancia, es una forma de habitar el mundo, por ahí más o menos, y escribir es la consecuencia. ¿Ya? Ya. Y estábamos un poco alertas o reticentes a un tipo de poesía que solamente, como te decía al principio, era sobre la escritura, que se transformó en la escritura de la escritura. Ujú. Que ese poeta dijo otro, el otro le decía otro, y se monta sobre los años, y pierde vitalidad. Ujú. Entonces, no nos gustaban ni las revistas de poesía, no nos gustaban ni los libros de poesía, los leíamos, y queríamos ver otra cosa. Entonces, hablando y tomando cerveza y juntándonos y viajando, a Beltrán se le ocurrió por qué no hacer otro formato Ujú. con matriz poética, Ujú. pero donde tuviera dientes la poesía, donde volviera a ser subversiva desde la poesía. Qué bonito eso de Donde que tenga tiempo. claro, porque la Qué poesía es buena esa. neutra, Claro. ya no mueve a nadie. Claro. Entonces nosotros quisimos Pero igual es misteriosa, eso es misteriosa. misteriosa, entonces puede esconder cosas y puede pasar piola. O sea, puede hablar cosas que no en dictadura, por ejemplo, por cosas que supuesto. son y pasan piola porque es poesía, ¿no? Claro, te digo, en esa época, porque nosotros quisimos estirar la cuerda también. Claro. Entonces queríamos buscar un formato propio y ahí llegamos a esta cosa de decir, ¿por qué no hacer literatura Ujú. en un formato del medio, inventando las noticias, creando realidad, pero que esté en una zona de nadie y confundir y que la gente lo tome como un Como que es diario real, informativo, claro. pero hagamos la cosa bien, dijimos. Metámonos en los kioscos, no alternativo entre amigos. Y hay que cuestiones, invertir. Y hay que además. invertir. Claro, Y hay que hacer una especie de empresa. claro. Y no teníamos ni uno. Entonces ahí fuimos empresarios. Pero Ahora él está muy mal él visto era- ser él era- empresario. él estudiaba medicina. Él estudiaba medicina. Ya.
pero igual íbamos a conseguirnos los avisos de publicidad. Porque la revista tiene varios avisos. Sí, pues. Sí, po, de restaurantes, de marcas de autos, de Primero puertas, eran me acuerdo. Gin, whisky, Sí. armas. ¿Y de dónde sacaron, cómo se consiguieron los Tocando auspiciadores? puertas y diciendo que ya teníamos en vez de 3.000, 10.000 tirajes. ¿Y quiénes más mintiendo. eran? ¿Eran ustedes dos solamente? Nosotros dos. Ya, Después se sumaron otros. ya. Y era muy caro hacer, yo me imagino, porque igual el papel era bueno, o sea, no era... no- Era más o menos tenía caro. una calidad la, Sí. la revista. Ahora, no salía todos los meses, salía cuando los podíamos armar. Claro, ya. ¿Pero y cuántos números salieron? Salíamos como ¿Cuántos 30. años? Yo creo que ha sido la revista, no por mandarme ¿Cuántos las partes, años pero fueron? como 5 años. Antes de... Ah, ya, harto tiempo. 4. Harto tiempo. Malo Desde el- para los tiempos, acuérdate. Ya, pero esto fue en el 85 o fue en el 90, porque habían partes donde decía 90 y otros 85. Fue como el 85 hasta que se acabó la dictadura. Hasta el 91. Sí, Ya. hasta ahí. Bueno, y ahí la cosa y después nos conseguimos, Leonardo Gallero, que era un gallo que trabajaba ahí, se consiguió plata de una ONG italiana. Ah, perfecto. Porque aunque nosotros no éramos mensaje político frontal, vieron que también aquí en este desajuste de realidad había una especie también de aire fresco o subversión contra la dictadura, por así decirlo, desde otro lado. Desde otro lado. Entonces claro. ahí nos pusieron unas lucas y ahí tuvimos oficina. ¿Dónde y era la oficina? En Bellavista, ¿cierto? Claro. Y teníamos oficina y todo el cuento y ¿Cuándo nos empezó a empezaron, funcionar. ¿cuándo empezaron Y a ahí invitar? Beltrán dijo, nos empezó a funcionar, esta cuestión hay que cerrarla. Y ahí quedó la cagada, porque mucha gente ya se había enamorado del proyecto, recibíamos unos sueldos y podíamos haber crecido, no sé qué, y haber derivado por ¿Pero en aquí qué por allá. minuto empezaron a invitar gente? Porque habían algunas partes de la revista donde escribían escritores invitados. Por ejemplo, hay un horóscopo donde por ejemplo, a la Claudia Donoso, que la conocí en una inauguración hace Ujú, poco, ujú. escribió no sé, Tauro, por ejemplo, escribió un texto súper lindo. Habían algunos otros escritos que estaban firmados por otras personas. ¿En qué minuto se abrieron y no eran ustedes dos nomás? ¿Al Yo principio? no me acuerdo bien, creo que el segundo o tercer número. Ya. El primer número lo armamos yo, Beltrán y yo. Después se sumó Cristian, habían otros escritores dando vuelta por ahí. Ah, y hay una pregunta muy importante Sí. que cuando estaba revisando los diarios, yo decía, ¿qué habrá sido primero? ¿La foto o el texto? Porque hay unas fotos que son como que te invitan a que se te ocurra algo y empezáis a leer el texto y como que no tienen tanto que ver, pero es como que, a lo mejor vieron la foto y se les ocurrió el texto. ¿Había algo así? Como que ¿de dónde sacaban esas fotos? ¿Cómo era el proceso creativo de ustedes? Eran las dos cosas. A veces nacía el texto y le ¿Ya? buscábamos la foto y otras veces la foto te llevaba al texto. ¿Y de dónde sacaban las fotos? ¿No había internet? Beltrán tenía un archivo bien bueno de fotos. Y a él le ¿Y de gustaba dónde la foto. había sacado? No sé de dónde. Pero se eran armó un fotos archivo bien como potente. fotos periodísticas, ¿no? Sí, de Capra. Después se metió Álvaro Jope también. Álvaro nos metía Jope, sí, fotos. pues. Ah, qué Era un bueno. periodismo vital y qué sé yo. Y Beltrán se dedicó al diseño, en verdad. Él vio todas las gráficas de diarios del mundo y llegó a esta forma de hacer esta gráfica que él lo encontró especial. Muy bueno. Y eran sí. en esas mesitas de luz que tenían que poner ahí, no había en computadora. No, pues, claro, todo era a mano. Claro, era a con mano. las letras, con los calquitos, me imagino, Con los ¿no? casquitos, Claro. con todo, demoráis mucho rato en hacer una Oye, página. y el título, Noreste, ¿de dónde viene? Hicimos una... Lluvia de ideas. Metimos un montón de frases en una bolsita. ¿Ya? Me está ahí. Con ¿En Boy serio? 24, La Nube 2, algunos fragmentos de poemas, y metimos la mano y salió Noreste. Me está ahí. ¿En serio? Sí. Qué buena idea para poder buscar algo. Voy Bueno, a hacer la bolsita, la voy a usar. claro, hay que Y jugar. La vida peligrosa, de La vida ese es peligrosa Sendrars, ¿no? porque eso Blessendrars Sí. viene de un poema Blessendrars, vanguardista. Lo han ocupado otros escritores también, pero rima con el juego. Lo peligroso también que es jugar, estar en la incerteza, explorar, Claro, no tener El riesgo. eslogans claros, claro. ir para un lugar sin mucha certeza y ir viendo para dónde va la cosa. Claro. Algunas cosas teníamos claras,
pero no más que eso. A mí una de las cosas más lindas a Y propósito eso de es eso... peligroso. Sí, es peligroso, pero también es libertad. Y estábamos Es que la libertad es peligrosa. estábamos en dictadura y era como un lugar donde uno lo abría y decía, esto es un juego, ¿cachai? Qué entretenido, porque la cultura en dictadura estaba súper agarrada por Pinocho, entonces no había acceso, por ejemplo, habían 3 o 4 librerías donde tú podías conseguir cosas, o gente que viajaba, iba a Argentina y traía unas revistas de cómic, o alguien fue a España y trajo una revista, y la misma Noreste, porque en esa época nadie tenía plata, entonces, oye, mira, tengo una Noreste, te lo voy a pasar, como mano en mano, todo así, entonces tener ese lugar como de creatividad completa, era un lujo. O sea, para mí, yo me acuerdo haber leído eso, no entender mucho de qué se trataba, pero estaba tan bien hecho que era como que tenía un espacio digno, ¿cachai? Y eso siempre me llamó la atención. Y no tenía idea quién era, quiénes son estos gallos, quién es, ¿cachai? No lo conozco, quién es, ustedes lo conocen. Estaba también esa cosa como que no sabemos quiénes son, ¿cachai? Como, ¿quién lo inventó? Porque en el mundo del underground había una cosa muy de mostrarse. Claro. ¿Ah? Las cantantes, no sé, Matucana 100, o sea, Matucana el Galpón, el teatro, siempre mostrándose y disfrazándose, ¿cachai? Y vistiéndose como en Europa y pintándose los ojos y el New Wave. Hay una cosa muy de la imagen, pero aquí era anónimo. O sea, eran estas personas que nadie conocía. ¿Quiénes serán? ¿Cachai? Claro, ese es un buen punto. ¿Serán amigos que van a Matucana? ¿Serán amigos que van a la escuela de arte? ¿Quiénes son? Sí, y de repente nomás íbamos a Matucana con Jordi. O sea, mira, coincidimos con mucha gente de esa época. ¿Ya? Pero nosotros estábamos también interesados en esa época, pero mirándolo desde otro lado. Sí. O sea, estábamos interesados en Barbarroja, yo todavía estoy interesado en la Edad Media, en el Quijote, en cosas que pasaron antes. Barbarroja, el cuento. El cuento y el sí. Y además pienso que la dictadura se va a repetir igual. O sea, el mundo es atroz. Pinochet o el comunismo, el totalitarismo, los fascismos se van a repetir los igual. Regímenes, Sí, claro, no, los regímenes totalitarios. Esto es parte del género humano. Si el género humano tiene una cosa que no funciona bien, tiene un mal, digamos, adentro que lo hace ser... O sea, es violento. como la parte del péndulo, va para todos lados, abarca todo, digamos. Claro. Claro. Entonces cuando te toca vivir eso... Está en nuestra historia, ¿no? Está en nuestra historia. Entonces cuando te toca vivir eso, nosotros reaccionamos de una forma distinta a lo muy atendible y elogiable que es el arte también de compromiso político. Nosotros no quisimos tener ese compromiso político porque quisimos ofrecer un aire de respiración, de respiro, y nosotros también tratar de respirar en medio de una dictadura. Claro, donde pero todo estaba tac, tuc, tac, sí, no. Pero precisamente eso que tú dices que ustedes hicieron, yo también lo viví. O sea, yo entré a la Chile en el 87 y ya estaba todos los pintores y artistas que hacían arte de protesta, hablando sobre la violación de los derechos humanos, hablando sobre los crímenes de la dictadura. Y está muy bien, y pero nosotros, mis compañeros, que yo tenía 19 años, yo no quería hablar de eso. Yo nací con Pinochet, o sea, yo nací en el 69, ¿cachai? Toda mi vida en dictadura y más encima ahora entro a estudiar arte y tener que pintar sobre él, claro. es como demasiado, chao, o sea, ni cagando. Ya me están poniendo la bota de arriba. No, ni cagando. Entonces toda mi generación no queríamos eso. Entonces nosotros teníamos una la generación de los escapistas también. O sea, totalmente. No queríamos hablar Ya. de eso, no queríamos hablar charango, lila, Latinoamérica, no, en Europa, escuchar música en inglés, viajar, leer libros, conocer literatura de otros lados, ¿cachai? Poemas, Walt Whitman, me acuerdo que leía, y Ginsberg y todo, porque yo no quería obedecer a la cultura que teníamos. Que te imponía no quería. El régimen. Y sabes que no tenía que ver con una cosa de vivir en una clase social, ¿cachai? No, porque todos mis compañeros eran de la Chile y eran de todos lados de Santiago. No éramos todos privilegiados, ¿cachai? Entonces, yo creo que nosotros queríamos, y de hecho de eso se trata Ander, de eso se trata la exposición, ¿cachai? De esta cultura que nosotros queríamos otro lenguaje, queríamos otra cosa, otra manera, independiente de que estuviéramos o no de acuerdo o no con la dictadura, estábamos súper en desacuerdo, ¿cachai? Sí, claro. Pero nuestro trabajo
tenía que ver con nosotros, con Claro. liberar nuestro espíritu, ¿cachai? Pero cuesta entender esa ecuación. Cuesta, sí, pues, Porque cuesta. nosotros fuimos muy atacados también por esa ecuación. ¿Cómo fue eso? Esa es otra Y pregunta que seguimos venía siendo de... atacados Claro. por un tipo de gente que ve la realidad solamente en su eje político. O sea, que es lo que te decían delante. Sí, Que sí. ve esta cosa muy latinoamericana de que el artista tiene que tener compromiso social. Y Exactamente, que tiene claro. que tener un abanderamiento claro. Y hay una Y cosa cuando que te dijiste sales tú de eso, eres lo irresponsable. políticamente correcto. Sí, lo políticamente. Exactamente. Entonces nosotros, claro. ¿qué hacíamos en esa época? Mm. Nosotros estábamos con Parra. Lo íbamos a ver a Parra, hablábamos de las hormigas, de ciencia. Estábamos metidos con cosas de la imaginación. Yo me junté mucho con Jorge Telier, hijo de comunista. Él estaba preocupado de los gatos y de otras cosas, porque Sí. hay muchos ejes en la realidad. Claro. Uno en la política, otro en la amistad, otro será la mística. Pero el político y la realidad política te quiere hacer creer, esa es la trampa, de que todo gira En torno a lo ellos. social político. Y no, no es así. Y no es así. No, no. O sea, uno sabe que existe. Existe, pero Obvio. el arte puede ser, siendo Lo arte, que pasa es que, claro, concluyo aquí, el arte siendo arte, no abrazando o rechazando una consigna puede tener un sentido político. por supuesto. Desde el claro. arte mismo. Y eso es lo que yo mantengo Mm. y es lo que he operado. Y Lo si que otros pasa lo es quieren que hacer, lo otro que lo en hagan. esa época, paralelamente, el tema político estaba que ardía porque fue el final de la dictadura. Fue como 87, 88, 89, y ahí estaba todo como ya el no, ¿te acordás? El triunfo del no, qué sé yo. Y después hay una parte donde hay una entrevista donde tú hablas como de lo que pasa después de eso, ¿no? Porque culturalmente Noreste, Beso Negro, el Matucana, todo lo que ocurrió en esa época, había mucha energía creativa, ¿cachai? Era muy pobre todo, ¿cachai? Era muy como peso a peso, muy precario, ¿cachai? Muy precario. Precario pero potente. Pero potente, con mucha creatividad, y las cosas funcionaban y uno se la creía y todo. Después llega la democracia y como que todo así como sí, ahora vamos a cambiar, vamos a ser un país, todo como ¡buah! Se decía, se juatea, llega internet y ganémonos los Fondart. Listo, se acabó, ya no hay esta cosa, este espíritu que estamos todos unidos por un solo como una sola meta, ¿no? Como ser creativos a pesar de, ¿cachai? Después ya como que da lo mismo ser Claro, creativo. porque ser creativo a pesar de es la forma de contestar a los A los totalitarismos. totalitarismos, claro. Entonces ¿tú O crees sea, los, que eso, los poetas de la Unión Soviética trataron de ser ellos mismos, ¿tú aunque crees los que eso mataron. para nosotros nos quedó como en el ADN un poco? Sí. Yo también creo. Yo a me lo sentía mejor muy mucha gente identificada. se fue por el sí. otro lado después. Sí, Se transformó sí. en político porque, bueno, la vida tiene muchos Como caminos. Barken, por ejemplo. Bueno, él está en una onda política ahora. Claro, Eh. totalmente. Oye, te voy a comentar algo que te comenté delante sobre la entrevista que leí de tu hija, que me pareció muy interesante, porque ella decide en el año 2019, no sé cuándo fue, antologizar Noreste. Sí. O sea, porque Noreste luego lo reeditaron en el 2000, creo, algo así. Unos dos números. Hicimos una un par de segunda números. época, Claro. más números, pero fue un fracaso total. Ya, pero da lo mismo, pero ella dijo ya, este material es importante, Sí. ¿cachai? Me pareció súper lindo el gesto que ella hizo, porque es de una generación contemporánea, es tu hija, es mujer, y Noreste era un diario súper masculino, o sea, Sí. dirigido a hombres, hecho por hombres, con tallas para hombres. En mi caso, yo lo leía, me sentía súper identificada, porque yo me sentía más identificada con los hombres que con las mujeres, porque esa era la época que yo viví, ¿no? Me gustan esas mujeres. Pero yo después me desencanté con eso también, ¿cachai? Porque no resultó. Fue un fracaso para mí hacer eso, pero lo hice, ¿cachai? Pero ahora lo leo y veo que no había ningún espacio para una mujer ahí, ¿no? Había, pero poco. Muy poco, sí. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo nace de tu hija eso? ¿Ella siempre lo vio en tu casa? ¿Te lo comentó a ti? ¿Te pidió permiso? ¿Cómo fue? Eso me llamó mucho la atención. Yo no sé qué pasó ahí. Mi hija es escritora, pero yo nunca me metí mucho con ese tema. ¿Qué edad tiene ella ahora? Ya tiene 30. Ah. Ella lo sacó con su pololo, que es poeta. ¿Ya? Algo habrán visto ahí que les gustó.
Onda Algo a lo leyendo mejor- las revistas físicas, así. Claro, a lo mejor una libertad, ciertos cruces creativos le llamaron la atención y quiso hacer algo ahí. ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron un libro? Hicieron un libro. Donde sacaron los mejores textos. Ella hizo la antología a su gusto, ella sacó lo que más le gustó y lo puso ahí y lo publicó con este gallo de... ¿Cómo se llama? Las Tarrias. ¿Ya? ¿Y dónde está ese Pedro libro? Pablo Guerrero. ¿Cómo se llama ese libro? Se llama Antología Noreste, yo te lo consigo. Ya, qué bonito. Está en la biblioteca UDP, ¿Ya? en varias partes. Ya. Se vendió y todo. Es un bestseller. No. No, pero a mí me llamó la atención, lo encontré bonito que lo hiciera. Y Sí. ella escribe, Sí. ¿qué escribe? ¿Novelas? Pues No, escribe cosas más autobiográficas. Ah, ¿dónde apareces tú? Tangencialmente. Ya. Ahora está escribiendo un libro poema. Ah, qué bonito. Y trabaja en guiones. Ya. Guiones para películas. O películas alternativas, qué sé yo, cortometrajes, cosas así. Ya, qué bueno. Bien Oye, creativa. hay otra cosa que te quería preguntar sobre los documentales. ¿En qué minuto como se te va como la brújula hacia la imagen movible, digamos, ¿no? Como el cine, porque, claro, literatura, noreste, los libros empezaron después, ¿o no? Sí, después. También puede ser la cosa que mucha barca, poca aprieta. Pero, Que es el gran problema. ¿qué, Pero curiosidad de nuevo. qué cosa, cómo llegaste a los documentales? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque quería moverme, quería explorar ese formato creativo, quería hacer ficción con realidad. ¿Ya? Esta cuestión que se llama ahora docuficción, ¿Ya? lo empecé a experimentar sin saber que existía y apenas existía. Y me gustó ese cruce, igual que Noreste. Inventar cosas, jugar con la realidad, yuxtaponer distintos Qué bueno. planos de realidad, ¿ya? Entrevistas verdaderas con ficción. Entonces me metí por esa cosa y he hecho algunos documentales. ¿Cuáles son los más importantes, digamos? Hay uno que tiene un nombre en inglés, Fire, no sé qué. No, se llama Punto Z. No, ese es de Brasil, ¿no? Ese es de Brasil. que ¿Cuál lo es hice ese con de mi mujer. Brasil? Con la Kate, ¿Sí? cuando cayeron las torres, ¿Ya? dijimos, vamos a viajar, el mundo está muy duro, tieso. ¿Dónde estaban ahí Estamos ustedes? en Santiago. En Santiago, ya. Sí. Y yo me encontré en el basurero un libro de Fawcett, que era un explorador del siglo pasado, ¿Ya? británico, que era geomensor, ¿Qué es contratado, miden terrenos para hacer ya. levantamientos Ya, perfecto, ya. de ya. perspectivas de minería y cosas Ya. así, afluentes de ríos, descubrimientos, estaban como pintando los mapas, la selva peruana, y él lo contrató el gobierno peruano. Ya. Y este gallo, ahí sí viendo todo esto, empezó a, no sé si a delirar, a fantasear con que había una ciudad perdida en el interior de la selva, Ya. que se llama Punto Z. Ah, perfecto. La cosa se resume que va con su hijo, Jack, además pertenecía a una orden esotérica en esa época, era muy Siglo pasado. siglo así. pasado de Madame Blavatsky y toda Ya, esta gente, ya, estos victoriano. exploradores victorianos andaban metidos en estos grupos de Sí, esotéricos. espiritismo y que le sacaban espiritistas. fotos a los espíritus. Claro, toda esa cosa. Con trucos. Y además, Sí. había mucho engaño. Mucho, bochanta, Mucho sí. chanta, como siempre. Y la cosa es que Percy Fawcett fue a esta expedición y se perdió Y nunca más, Y lo, nunca más lo encontraron, encontraron. con su hijo. con su hijo. ¿Y han hay hecho- alguna película de eso? Sí, Ya. hay varias películas Ujú. que han hecho expediciones buscando a Fawcett y también se han perdido. Lo han comido algunos indios. Chuta. Y, en fin, ahí hay derivas más de mainstream. Y me de Hollywood, estáis ponte diciendo tú. que ustedes dijeron, vamos nosotros y no Claro. nos van a comer. No, por supuesto, vamos a ver qué pasa. Y fuimos a hacer el mismo recorrido, o que yo pensé que Eso era es el el mismo recorrido. Amazonas, ¿no? No, se llama Mato Grosso Mato Grosso. brasilero. No es el Mato Pero el eso Amazonas. es como selva, Selva, mosquito, mosquitos, con buenas malaria, todo eso. cosas. Sí. Y ahí yo me compré una camarita en un mall, chiquitita, y partí nomás. Y ahí empezamos a filmar toda la cosa, bueno, nos perdimos, pasaron varias cosas, y sobre ese viaje yo construí una voz en off y articulé todo ese material. Qué bonito. No te voy a contar si lo encontramos, si no lo encontramos, porque hay que ver la película. Hay que ver la película, ¿ya? Pero fue una cosa que
a ver, ¿cómo llamarlo? Fascinante. ¿Y esa Fascinante película dónde se puede ver? Eso se ¿Existe puede ver ese material? en YouTube. Ya, ahí está. Se puede, Ah, sí, qué bueno, ya. Sí, se lo vamos a puede ver. está disponible. Sí. Santiago, muy hay bueno. otra cosa que quizás ¿Viste que el viaje de nuevo? el viaje, ¿no? Que el viaje es muy importante y creo que también está en tus libros. Hay un libro Sí. acá que se llama Seven y Sí. que es un libro que sacaste el 2017, Sí. ¿puede ser? ¿no? Sí, Antes de La Panamericana. sí. La Panamericana es el libro que hiciste con los diarios. Sí, Y Seven es una ficción sí. sobre una pareja que... Sobre una pareja que es un... ¿Millonario? No, es un publicista machista británico ¿Ya? que se enamora de una pobre campesina camboyana. Y más que se enamora, después se van dando las pistas, la compra cuando era chica. Entonces es una relación entre abuso comercial, pero ella también de algún momento se enamora de él. Entonces las fronteras son muy delicadas. Ella al final le escribe una carta a él. La relación se rompe porque él se muere. Entonces es toda esta cosa del Spoiler conflicto alert. de eso. Pero tratado de una manera muy sutil en las fronteras, digamos, haciéndose las preguntas, que es lo que hace la literatura. O sea, no toma un partido por una cosa u otra. ¿Y de dónde viene esa idea de esta pareja, de estos personajes? ¿De Bueno, dónde, ¿sabes dónde dónde viene? nacen? Viene la idea de donde nace de que he visto muchas cosas, he visto mucho amor en relaciones que son aparentemente ambivalentes, Mm. he visto amor en relaciones destructivas, he visto falso amor Era una en reflexión. relaciones que son Mm. aparentemente muy estables y aceptables socialmente. Entonces quise indagar eso, y además que este personaje creo que lo conocí en uno de los viajes que hice en Vietnam. Entonces todo eso del abuso, de la entrega, de la La relación de poder. de las poder, relaciones perdón. de poder, Sí. de la pérdida de identidad de ella, porque Mm. dejó su aldea, pero a través de él entró en un mundo de la publicidad, viajó con él, quedó su identidad de campesina se diluyó. se diluyó. Completamente, claro. Y la de él también, siendo un escocés nativo, como era publicista y viajaba por todas partes del mundo inaugurando eventos, también tenía una identidad global muy distorsionada, por así decirlo. Y bueno, y después sigue con una saga familiar, pero el centro de atención de esta novela es una carta que ella le escribe a él, contándole ahora desde su posición, porque todo ha sido narrado desde la posición del hombre machista, Ujú. su versión. Y eso a mí me costó muchísimo. Me costó años. Me disfracé, me ponía, trataba de entender la mujer. Todavía no la entiendo, o sea, apenas me entiendo a mí mismo. Pero traté de entrar en una psicología femenina. Se la pasé a amigas mías también, para que me ayudaran a construir esto. Y fue una cosa muy costosa hacer esa carta, esa narrativa. Luego, esta novela la he tratado la traté de publicar en UK, cuando vivía en Londres. Ya, Pero, porque fue en los mismos años que Claro, vivías porque- ahí. claro, y la traduje al inglés, Ya. pero me la rechazaron en todas las editoriales. ¿Y Porque te no daban supieron alguna- ver ¿Te el dan juego alguna literario. razón? Sí, me decían que era pro abuso, Ah, que estaba favoreciendo la discriminación hombre-mujer, porque no pudieron ver la literatura que había detrás, que es precisamente explorar dentro de la condición humana que no es sí y no. Entonces viste que con mucha razón también se ha instalado un lenguaje, una agenda, a veces feminista demasiado ultra, que no permite ver las cosas en grados sutiles de luz y sombra, ¿ya? Que ha sido muy necesario, pero de repente como que se pasa un poco. Y eso que se pasa un poco, parece que lo tienen ahora las editoriales. Entonces me la rechazaron y me la rechazaron y me la rechazaron. pero lo Y lo publicaste publiqué en en Chile. España. No, En España, ya. En España Y- una editorial se interesó. Ya. Y después de este libro hiciste La La Panamericana. Panamericana. Y con ese libro, ¿qué estabas tratando de explorar? Tú... No, ahí traté lo que
agarrar todos los diarios que había hecho cuando joven y tratar de hacer una historia de ficción a la luz de ahora más de la madurez. Ya, ¿y con cómo? elementos narrativos mejor hechos, sabiendo cómo son los plots del comienzo, intermedio, final, ya con más estructura, porque yo no soy estructurado, vengo de la poesía, hace cero estructura, me cuesta mucho. Lo logré, creo que lo logré. ¿Cómo fue revisar tu material de joven? Fue increíble. ¿Te gustó eso? Me gustó, me llevé sorpresa. Porque a veces uno me encontré estúpido. Cuesta mucho revisar un diario de vida antiguo, como que uno lo encuentra como tan tonto, ¿no? ¿No te pasó eso? No. Como, no, me dio pena el ingenuo. ¿no? Me gustó esa ingenuidad que tenía y me encontré, al contrario, como que me dio vuelta, me revisó lo mal que de repente voy a estar yo. Porque de repente uno, cuando empieza a crecer, empieza a sentar cabeza y te preocupáis de armar relatos coherentes para que te acepten los demás. Exacto, y tenéis que sobrevivir, y tenéis que tener toda una cosa como armadita. Total. Como si eres escritor. Mira, ¿cuánto es esto? Porque hoy día el arte ha caído en una especie también de que todo se conceptualiza. Todos son relatos articuladitos. Sí. Y el arte no es un relato muy articulado. O sea, uno tiene que abandonarse a la tiene libertad. que estar suelto en alguna parte, Sí. porque si no, no hay escape. O sea, está todo predicho. Si no, está todo predicho. Claro, Entonces, claro. a mí esa cosa no me acomoda. Oye, pero tú encontraste que finalmente la literatura es el lugar donde tú te puedes... Sí, el arte. Es tu arte ahora. El documental no tanto ahora. No, ya no estoy interesado complicado. por la palabra. Creo que es Y también tú has muchísimo publicado libros de poesías, ¿no? Sí. Hay uno que hablaste sobre la cultura chilena, sobre Sí, sobre distintos bandos de la cultura chilena. Sí, de la identidad chilena. De la identidad ¿verdad? chilena, de las clases ¿Cómo sociales. se llama ese libro? Se llama, tiene un nombre paradojal, Los ingleses de Sudamérica. Los ingleses de Sudamérica, sí. ¿Y ese libro es actual? Sí, es actual. Es actual. Es actual, sí. Lo acaban se tradujo al inglés. Han hecho varias ediciones acá en Chile, curiosamente, un libro poema. Y tiene una cosa muy rara, tiene una carta a la reina Isabel. Ya. Antes que se muriera. Explicándole qué es lo que somos nosotros, qué es lo que es la monarquía. ¿Por qué tomamos me 11? interesa. ¿Por qué tomamos tecito? Sí, jugando con toda esa cosa. Porque en esa época yo vivía en Londres. Entonces esta cosa de la monarquía me interesó mucho. Ni a favor ni en contra, como fenómeno para indagar. ¿Ah? Entonces le escribí un poema a la reina. Oye, al final. Hablando de mis amigos chilenos. ¿Estoy equivocado o tú fuiste cónsul o embajador o algo? Yo fui, como todo escritor... Agregado cultural. Sí. Eso. Fue agregado cultural en la época de Piñera. ¿De Piñera? ¿De Piñera 1 o Piñera 2? Piñera 1. ¿Ya? Me ofrecieron, ¿cómo se llama? Meterme a una cosa cultural. No había mucho gallo que reclutar. ¿Ya? Me ofrecieron y yo dije, ya, pues será la oportunidad, a ver si algo ¿Pero pasa. tú eras del partido de él? No, No tenía ahí. O sea, si a mí me ofrecen ahora con Boric y no te hacer dan algo, colaborar para irme a Yugoslavia, yo parto. ¿Y no te daba nervios tener que casillarte un poco con él? No, o sea, me ha costado. ¿Ha sido difícil o no? Sí. Porque es un personaje bien turbio igual. No, y para la escena artística chilena. Claro. Viste que no ven que uno es artista y tenéis que como hacer una pega por acá. ¿Y dónde fuiste? Terminando esta idea. ¿Sí? Haciendo una pega por acá, vendiendo paltas, trabajando en la publicidad o traficando locos. Tú tenés que vivir porque la escritura es intensa y no siempre da. A los escritores famosos les va bien, ese es el sueño. Pero en la historia de la literatura han habido muchos escritores que no pueden vivir de su arte, como yo, y tienen que hacer 1000 cosas para sobrevivir. Claro. ¿Y qué? ¿Dónde Entonces te me fuiste? ofrecieron esta cosa. ¿Dónde? Y me mandaron a Roma. Porque yo A quería que me Roma mandaran. era, claro, ya. Yo quería viajar. ¿Y cómo era Roma? Fue Precioso, maravilloso. ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿4 años? 3 años y medio. Ya. ¿Y cómo es Roma? Ahí me metí con los poetas romanos y todo ese cuento. Y con Sicilia. Y recorrí todo Roma. Por eso, como te digo, si ahora vino otro gobierno y me dice, oye, ¿quieres cooperar en la cultura? Yo parto. Parto porque además esa plataforma diplomática te permite hacer otras conexiones que son más fáciles. Sí, distintas que andar. Son en el cargos road movie. que en general Que te los permiten. toman, sí, actores, escritores. Es como... O sea, Neruda fue embajador, pues. Claro, claro. Todo, Pero, en Chile hay muchos escritores que se han metido en la cosa diplomática. Porque si eres escritor te permite
ver las culturas con cierta plataforma. Eso es. Ahora estoy muy lejos de eso. ¿Y ahora te vas a quedar a vivir en España Sí. por un tiempo? Sí, ¿Sí? sí. No sé cuánto. Ya. No sé cuánto. Me gustaría irme a otro lado también. ¿Y cómo ves Chile ahora que volviste de visita? Mira, he estado solamente una semana. ¿Ya? ¿A nada? Nada. Y me voy el lunes. Y te vas y ya. Y, Pero viste a tus amigos, sí, lo pasaste, lo has ahora voy pasado a bien. Gonzalo, he visto ¿Ya? a mis amigos escritores, a los poetas. ¿Ya? Lo veo que está en proceso. Sí, un difícil, proceso ha sido difícil. difícil, ha sido pero- difícil, sí. Pero todas las cosas son difíciles, se tienen que Sí, mover las ha cosas, sido ajustar las difícil. piezas. Mm, Y eso es bueno. Sí. Es sano que no esté siempre lo mismo. Ahora, ¿para dónde vaya? ¿Para qué vaya a pasar? Yo no tengo idea. No soy muy analista político. Pero lo que sí sé es que yo quiero seguir creando. ¿Y Y qué? sé que van a venir. Estoy ahora ¿Cuáles con son otra tus novela. proyectos? Sí, tu tengo unos novela. proyectos muy ambiciosos ¿Ya? que a lo mejor nunca se van a hacer, pero que de repente me despierto en la noche y los escribo. El último que se lo mandé a José de la novela. ¿De los vampiros? No, es una novela. Ah, y esa está lista, ¿no? Sí, está casi lista. Sí. Y tengo los vampiros. ¿Ciencia ficción? Sí, es ficción. Es ciencia- una pero es pareja ciencia- vampiro enamorado ¿Ya? que la trama nomás. porque ¿Ya? La trama es una cosa y la hora es cómo se Sí, escribe. como la cuentas, claro, Sí, claro. Ahí está el arte. Claro. Que se confunda lo que tú. Digamos buscas. como lo que podéis contar es la sinopsis, que La contáis hasta sinopsis. la chispa nomás. Nada más. Claro. Pero la forma como se hace, ahí está Sí. el arte y seducir y que te envuelva ese mundo y que ese mundo sea propio. Pero la trama es una pareja vampiro enamorado de Valparaíso que por alguna razón de repente se dan cuenta que son vampiros y empiezan a comer bichitos y sangre y necesitan más sangre. Y son unos vampiros moralistas que quieren cambiar el mundo, son muy buenos. Entonces quieren chuparle la sangre a los que ellos consideran que están mal. Para hacerles por medio de una transfusión sanguínea, les pasan su sangre y toman la otra, tienen todo un método, cambiar a estas personas. Y estas personas son, Transformarla. por ejemplo, el Papa, son gente ¿Ya? muy famosa. Primero empiezan con los exitosos en Chile. Los políticos, los editores de los diarios, los que están figurando. El poder. Los hombres poderosos. Claro. Los escritores, los futbolistas que les va bien, los gallos, los actores de las teleseries, los matinales. Ujú. A eso les chupan toda la sangre y los tratan de cambiar. Los Pero después se chupan. ponen ambiciosos y tienen se dan cuenta que pueden volar y se ponen más ambiciosos y le empiezan a hacer estas transfusiones a los grandes poderosos. Entre ellos está el Papa, van al Vaticano, ahí pasan muchas cosas. Después están unos gurús de la India, están los tipos de Silicon Valley, ¿Ya? están unos coleccionistas de arte de Venecia y otros más. Y al final no... Oye, no y te puedo contar. eso podría ser, ¿cómo ves tú el mundo de las series, por ejemplo? ¿Podría ser una serie, por ejemplo? Una serie de... Podría ser una serie si alguien lo quiere, pero yo no veo series. Nunca he visto una serie. No te creo. No, es que me aburro. No, en serio, Mm. son muy largas. Son muy largas, se demoran mucho en dar la Sí. solución. No me quedo pensando, especulando. Me pierdo, además, me pierdo en En los nombres. quién lo hizo, quién lo robó. Es como Por- una por- película que la largan como un chicle. Son como puzzles Sí. que hacen un montón de gente creativa, muy creativa para entretenerte, pero yo no voy por Estamos. ahí, yo voy por el lado de las especulaciones mentales. De Mi todo. juego es otro. Claro. Mi juego es otro. Oye, Santiago, te es quiero... la poesía, po. La poesía total. Estos vampiros leen poemas. Es que es muy buena la idea del vampiro. Lo encontré No, demasiado está muy genial. buena. El humor, muy importante. Bueno, el humor es una cosa que estoy aprendiendo. Súper bonito. Oye, te quiero agradecer, Santiago, por este tiempo, por haber conversado conmigo. Ha sido súper entretenido, lo he pasado muy bien. Lo pasé muy bien investigando sobre tu trabajo, todos los referentes que habían. Conocí a esa señora tibetana que había viajado, la primera mujer que había viajado al Tíbet, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Alexandra Van del Hill, algo así. Sí, sí. No, un montón de gente, Sendras también, que tuvo una vida también bien loca, hartas cosas. Y bueno, que desearte lo mejor, agradecerte por ese tiempo, darte las gracias también por Noreste, que para mí fue, como te decía, sin querer, sin tener conciencia, un gran referente para mi trabajo. Qué bueno. Sobre todo para mi tesis. Ahora también estoy haciendo una revista de mentiras.
esta cosa de la mentira lo encuentro fascinante. Así es que, nada, te bueno agradezco. desbordar los Es lo géneros máximo, y me explorar encanta, y es no lo quedarse máximo. con las Sí. convenciones, porque imagínate Total. que el Quijote era una novela que no había novela en esa época. No había novelas, Inventó pues claro. toda la cosa este gallo, este genio, por empezar a experimentar. Entonces, te lo agradezco. Si vale de algo, de alguna vez si te han agradecido, te agradezco que hayas hecho Nunca me han Noreste. agradecido, así que Te lo el primer agradezco agradecimiento. al aire. Y bueno, y voy a leer tu libro, Seven, que me lo regalaste, así que lo voy a leer. Y nada, que te vayas súper con todos tus proyectos y ojalá podamos, no sé, vernos en algún viaje. Perfecto. ¿Cierto? Bacán. Maravilloso. Súper. Muchas gracias Muchas por gracias venir. a ti por invitarme. Y también, bueno, ha sido muy bueno porque hemos hablado con libertad, ¿o no? Total, total. Y porque también he descubierto una cosa. Bueno, uno siempre está descubriendo cosas, pero ¿te has dado cuenta que uno, con lo que hablábamos delante, uno como que es fácil construir un relato Sí. que calce todo, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, ahora los 80, uno puede decir, mira, nosotros pensábamos que esto era así acá, queríamos envolverlo en la bandera porque queríamos hacer esto, suena muy bonito todo. Tú puedes crear un relato fantástico después. Sí. Pero la verdad que en esa época andábamos tan perdidos como ahora. Era una precariedad total. Y quiero seguir un poco perdido en términos de referentes y discursos, y me parece sano. Sí, tener esa libertad y tomar riesgos y no irse a la segura con todo, porque no irse a la es segura una construyendo actitud, relatos actitud más que pueden juvenil. gustar quizás. hoy día, pero que no son honestos, Mm. y el día de mañana y no te van a interpretar tu alma, tu esencia, Totalmente, tus sí. dudas. Mm. Entonces yo creo que por ahí he tenido algún acierto. Nada más. Bueno, un aplauso. Bueno. Para cerrar, chao. Muchas gracias por escucharnos. El podcast Ander con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.